composición centesimal, que es lo mismo que composición porcentual, ¿sí? O sea que si aparecen esas dos palabras, es exactamente lo mismo. ¿Qué es? Que generalmente lo tenemos que sacar para un problema de estequiometría, nos lo preguntan, etcétera, etcétera. Es el porcentaje, ¿sí?, en masa de cada elemento que está en un compuesto. ¿Qué sería en palabras así normales, como se los voy a explicar ahora? Sería el porcentaje de la masa, ¿sí?, del elemento en un compuesto. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje, pongámosle, cuál porcentaje de nitrógeno tiene el amoníaco? ¿No es cierto? Por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es la parte del nitrógeno en el amoníaco, el nitrógeno, hidrógeno 3? Pero hay que sacarlo con la masa. ¿Se puede hacer con regla de 3? Se puede hacer con regla de 3, pero perfectamente. Pero hay una formulita como que es más rápido para evitar equivocaciones, que es la que sale ahí, que es el porcentaje del elemento va a ser igual N por masa molar del elemento sobre masa molar del compuesto por 100. No hay que olvidarse ese 100%, porque es el porcentaje del elemento, si no, no nos va a dar. ¿Qué es N? Les voy haciendo como unas flechitas para que ustedes vayan viendo qué es cada cosa. N es moles. Pero ¿qué es lo que vamos a nosotros a poner ahí? Es la cantidad de átomos. ¿Sí? Del compuesto. Del elemento en el compuesto, sería, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo el porcentaje del hidrógeno en el agua, N, ¿qué es? 2, ¿sí? Y si estoy viendo el porcentaje del elemento oxígeno en el agua, N es 1. Vieron que acá hay un 1. N es 1. Y en el hidrógeno, N es 2. Es solamente la cantidad de átomos del elemento en cuestión en el compuesto. Masa molar del elemento, siempre la masa molar del elemento es la masa atómica. O sea que le voy a hacer una llavecita acá, que es la masa atómica. ¿Sí? O sea, que si yo estoy viendo el porcentaje del elemento hidrógeno, ¿sí?, en el agua, voy a poner 2 por 1 gramo, o 1,007, bueno, lo que les pongan en la masa atómica ahí en el ejercicio, ¿no? 1, generalmente va a ser el hidrógeno. Y la masa molar del compuesto, ¿qué era? La masa molecular. ¿No es cierto? O sea que voy a tener que sumar las masas atómicas, 2 átomos de hidrógeno por 1, voy a poner 1 gramo nada más, no por el 0,08 lo voy a sacar, más 16 gramos, que es la masa atómica del oxígeno, que es por 1. Y eso da 18 gramos por mol. Entonces lo que voy a poner acá. Entonces, para el porcentaje del hidrógeno en el agua, que sería 2 por, del hidrógeno, ¿cuánto sería? 1 gramo por mol de átomo, sobre 18, que es la masa molar del agua, gramo por mol. Por 100, miren, yo ya estaba poniendo igual, iba a cometer la equivocación terrible. ¿Eso cuánto sería? 2 dividido directamente 18 por 100, 11,11. Ay, ¿por qué puse 2 puntitos? 11,11%. Y si hiciera del oxígeno, no me queda ni lugar, voy a hacer acá, miren, el porcentaje del oxígeno en el agua, ¿sí? Es de un compuesto. Estoy hablando porcentajes en masa, de un elemento en un compuesto. Si yo tengo otro compuesto donde está el oxígeno, tengo que ver los átomos que hay del oxígeno en ese compuesto dado. Acá en el agua es solamente 1 por 16, que es la masa molar del átomo, ¿sí?, del oxígeno,
sobre 18, porque tenemos al agua, por 100. ¿Y eso cuánto me da? Tiene que ser 100 menos 11,11. Bueno, si lo hago así, 16 sobre 18 por 100, claro, 88,88%. Ese sería el porcentaje en masa del oxígeno en el agua. O sea, es mucho mayor la masa del oxígeno que la masa del hidrógeno, por más que tenga 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Ven que es distinta la cantidad de átomos con la masa, porque no todos los átomos pesan lo mismo. Y así voy sacando, ¿sí? Voy sacando los porcentajes de los elementos en el compuesto. Voy a borrar, sacar eso, así bajamos. Por ejemplo, acá, a ver qué tengo. ¿Qué ejemplo tengo? Tengo el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, en el agua oxigenada, en el peróxido de hidrógeno, tengo el porcentaje de hidrógeno, son 2 átomos de hidrógeno, por 1,008, que es la masa atómica del hidrógeno, dividido 34, porque la masa molar de la molécula serían 2 por 1 más 2 por 16, quedarían 34,02 por 100. Ahí me da que hay un 5 por 5,9%, 26, bueno, por ciento de hidrógeno en el peróxido de hidrógeno. Y el del oxígeno es 2 por 16 por 100, dividido 34,02, me da 94,06%. O sea, casi todo el peróxido es oxígeno. ¿Sí? Ven que era distinto con el agua. A ver, y acá hay un problemita, como un poco más complicado, igual es re fácil, digo complicado, pero no es lo mismo que el anterior, que era recontra fácil, que tenemos que calcular la composición centesimal, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ejemplo número 9, a ver qué dice. Analizando 0,75 gramos de una sustancia orgánica, se obtuvieron 1,432 gramos de anhídrido carbónico, que es el dióxido de carbono, y 0,87,92 gramos de agua. Calcular la composición centesimal. Ven que ahí es diferente. Por eso están los dos ejemplos, está bueno, por las dudas que aparezcan. Entonces, ¿cómo se sacaría? Bueno, hay que sacar la masa molecular del dióxido de carbono, que es 44, sería 12 más 16 más 16, claro, sería 34. ¿No? 44. 44 gramos, ¿cuánto tienen de dióxido de carbono solito? 12. ¿Sí? 1, que es cuánto tengo de anhídrido carbónico en verdad, la realidad, y tengo 1,432 gramos de dióxido de carbono. X, bueno, me da que tengo 0,395 gramos de carbono. ¿Por qué dirán, por qué estás sacando el carbono? Porque la sustancia orgánica, ¿sí? Generalmente es así. Porque todavía no vemos nada orgánico. Entonces, para que no se les haga lío, les comento qué es lo mínimo que tenemos que saber para hacer este problema, que por ejemplo, voy a tener una sustancia orgánica, ¿no? Que en este caso, por lo que veo, como se desprende dióxido de carbono y agua, ¿de qué va a estar formada? De carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Por lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, la cantidad de carbono, que es X, que yo no sé todavía cuánto es, siempre va a ser la misma que los moles de dióxido de carbono liberados. Entonces vemos, primero, cuántos carbonos se liberan, porque esos son los carbonos que se liberan en el dióxido de carbono. Entonces, por lo menos tenemos que saber eso. Entonces me da un total de 0,39, 0,5, papá. Lo mismo hacemos con el agua, porque la cantidad de hidrógenos que hay acá, y le vamos a meter, pongámosle, y
es la cantidad de hidrógenos que tiene el agua. ¿Sí? En esta me imagino que es una descomposición o una oxidación, ¿sí? Pero no importa, no hace falta hacer la reacción química. Con la composición centesimal lo podemos hacer. Por eso viene el ejemplo este, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Si 18 gramos, que es la masa molar del agua, hay 2 gramos de hidrógeno, ¿sí? Que es lo que dice acá, nada más, ¿sí? Que es 2 por 1 gramo más 16 es 18. Esto es el hidrógeno, entonces son 2 gramos, esto es el oxígeno. ¿Cuánto hay de agua? ¿Cuánto se liberó de agua? 0,8792. 0,8792 de agua, ¿y cuánto hay de hidrógeno en la molécula? Entonces, I, esto es I, y esto es X. 0,0977. Entonces, mire lo que se hace acá. Dice, la muestra, la masa de la muestra, ¿sí? Que serían 0,75, lo que nos dice acá, 0,75, menos la masa del carbono más la masa del hidrógeno, ¿sí? Si yo le resto esto, ¿qué me va a dar? La masa del oxígeno. Entonces, sumo acá 0,3905 más 0,0977, todo eso se lo resto a 0,75, que me lo está dando el problema, y me da 0,26. Ya tengo el Z. Entonces tengo X, tengo Y, tengo Z, que es los de oxígeno. Ven que es todo razonamiento, no estoy haciendo nada raro, no estoy haciendo ni la reacción, ni nada por el estilo. Entonces ahora vamos a sacar la composición centesimal. Voy a borrar esto de principio para avanzar, ¿sí? Entonces, yo sé que el 0,75 de mi muestra es toda la muestra, es el 100%. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, 0,75 gramos es el 100%. Entonces, ¿el carbono cuánto es? Y si era el resultado, ¿cuánto nos dio? 0,3905, ¿sí? X. Entonces eso me da 52,066% de carbono. Y hago lo mismo con el hidrógeno, 0,75 es 100, y 0,0977 gramos de hidrógeno es 13,02. Y el oxígeno es el resto, ¿sí? Lo puedo sacar de esta manera, acá se sacó con el resto, 100 menos esos porcentajes de oxígeno, y si no, ¿cómo lo podría haber sacado? Si el 100%, ¿sí? O sea, si el 0,75 gramos es el 100%, 0,2618, X, me tiene que dar 34,91. Entonces, esta es otra manera, ¿sí? Otra manera de sacar el porcentaje desde una reacción química y no desde el compuesto. Entonces, puede pasar que nos den el compuesto, tenemos que sacar el porcentaje del elemento, o puede ser que nos den un problema como esto. Son esos puntuales, ¿sí? Esos puntuales. No va a ocurrir otro, así que tranqui. ¿Está entendido entonces? Mismo en el trabajo práctico del ejemplo número 9 no hay ninguno. ¿Por qué? Porque lo vemos en estequiometría, así que acuérdenselo. Si quieren yo les doy algunos como para practicar. Les voy a tirar un poquito algunos como para practicar. Pero no hay ninguno del ejemplo número 9 porque eso los vemos puntualmente en estequiometría. Sí están los para sacar con la formulita, pero está bueno que lo hayamos visto ya, así adelantamos y vamos avanzando con las cosas más complicadas, ¿no? Porque esto no es tan difícil. ¿Quedó entendido entonces composición centesimal? Bueno, si no me responden es que sí. Muy bien. Vamos con, si yo sigo, ¿sí? Hasta que se lleguen los 40 minutos, porque ahí aprovechamos a hacer práctico. Determinación de fórmula mínima y fórmula molecular.
Dice, no, dice fórmula mínima ahí porque después te he explicado la fórmula molecular. ¿Qué es eso? La determinación de la fórmula mínima es al revés de lo que estábamos haciendo en composición. Es a partir de las cantidades de, ponele, de un compuesto, de los átomos de un compuesto, ponele carbono, hidrógeno, oxígeno, averiguar cómo es la fórmula del compuesto. Por ejemplo, acá en el número 10 dice el ácido ascórbico. Está formado, está bien, está formado por 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,5% de oxígeno. Pero no sabemos qué fórmula tiene. Entonces vamos a determinar qué fórmula tiene. Al revés de los datos que estábamos sacando antes, bueno, que partíamos desde la fórmula y sacábamos los porcentajes, ahora lo vamos a hacer al revés. Entonces, lo podemos hacer con gramos. En vez de porcentaje, usar los gramos, ¿sí? Así que tranqui también con eso. Fórmula empírica es lo mismo que fórmula mínima. Una cosa es la fórmula mínima, que es lo mismo que empírica, y otra cosa es la fórmula molecular. ¿Cuál es la forma? Dirán, pero bueno, pero ¿cuál es cuál de un compuesto? La fórmula molecular es la real de un compuesto, en verdad. ¿Sí? Es la que verdadera, la que nosotros vamos a necesitar saber del ácido ascórbico, de la vitamina C. ¿No? La fórmula mínima, ¿sí? Generalmente es igual a la real, a la molecular. Generalmente son iguales. Pero, ¿cuándo son iguales? En los compuestos que nosotros ya los conocemos, que son los compuestos inorgánicos. ¿Sí? En los compuestos inorgánicos, generalmente la mínima es igual a la molecular. Por eso cuando hagan un problema se van a dar cuenta de lo mismo. ¿Qué pasa? En un compuesto orgánico, como es el ácido ascórbico, por eso empiezo a verlo con ese, generalmente es distinto, ¿sí? Y para llegar a la fórmula molecular, necesito primero pasar por la fórmula mínima. Y segundo, pasar por la fórmula, llegar, obviamente no pasar, llegar a la fórmula molecular. Porque si ustedes ven, por ejemplo, sin hablar del ácido ascórbico, que después lo vamos a ver, vieron que nosotros, por ejemplo, tenemos la glucosa, ¿sí? Esa sería la fórmula molecular de la glucosa. Molecular de la glucosa. Pero yo la puedo simplificar a estos compuestos, sí, porque si le pongo 3, 12, 2 por 6, 12. Ah, sí, lo puedo seguir simplificando, ¿no? Y 3, y acá pongo 1, 2 y 1. ¿Cómo me queda esa fórmula? 1, 2 y 1. Esa es la fórmula mínima de la glucosa. Pero yo, para llegar a la fórmula molecular, necesito primero pasar por la fórmula mínima. ¿Qué tengo que tener como dato? Necesito saber, ¿cómo ven este problema? Los porcentajes o gramos de cada elemento. Y necesito saber para la fórmula molecular, necesito saber la masa molecular del compuesto. Eso me lo tienen que dar. Si no me dan la fórmula, la masa molar del compuesto, solamente voy a poder averiguar la fórmula mínima o la empírica, nada más. Entonces,
dice, el ácido ascórbico cura el escorbuto, ayuda a prevenir el resfriado común, y está formado por 40,92% de carbono, y etcétera, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? O sea que determinar su fórmula empírica. También vamos a aprovechar a sacar la fórmula molecular, así que lo hacemos todo junto. Bien, entonces, el ácido ascórbico, ¿sí? El ácido ascórbico tiene una fórmula molecular que no sabemos, carbono es una X, qué sé yo, no sabemos cuánto es, eso es lo que tenemos que determinar, y oxígeno Z, ¿no? Bueno, no vamos a saber, entonces eso es lo que vamos a determinar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hago yo, ¿no? Para hacerlo todo, está en la guía, está todo paso por paso, pero yo hago un cuadrito rápidamente, como para poder sacarlo. Es mucho más rápido y más organizado. Pero ustedes usan lo que a ustedes les parezca mucho mejor. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, pongo todos esos elementos uno arriba del otro. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál es el porcentaje de cada uno en el compuesto? O los gramos, ¿no? 40, este dice 40,92, este dice 4,58 y este dice 54,5. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la masa atómica de cada uno. El carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a dividir por ese valor a cada uno, ¿no? Entonces me va a dar átomos, no sé por qué puse así, me va a dar la cantidad aproximada, ¿sí? No final, de cada uno de los átomos, de X, de Y y de Z, ¿no? Que yo es lo que quiero sacar. Entonces, 40,92 dividido 12 da 3,41. ¿Ven que no me queda el resultado? Porque esto tiene que ser un número entero. Entonces, no, nada que ver. Pero vamos a ir aproximándonos. Este sería 4,58 porque es dividido 1 y este 54,5 dividido 16 y me da 3,4. Justo 0. Da 6, si quieren ponerle algún otro como para que no quede tan mal. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividirlo por el mínimo, ¿sí? De los 3. El más chiquito de los 3. Lo dividimos. ¿Cuál es el más chico? Y creo que el oxígeno, claro, porque es 3,446. Entonces, este sería 3,406. Esto es casi 3,41, o sea que va a dar 1, ¿no? 3,406 y esto es 3,406. Resultado, entonces. Ven que es muy así, yo voy haciendo un cuadrito así con mis palabras, ¿no? No es algo programado. Esto lo puedo ir haciendo paso por paso, pero yo en el cuadrito, digamos, como que lo hago más rápido. Esto da 1, dará 1,000, pero bueno, da 1. Y esto es 4,58 dividido 3,406 y da 1,34. 46. Le pongo todo para que sea más aproximado. A veces me da el resultado en número entero en los 3. Y ese sería el resultado final. Pero ¿qué pasa? En este caso no llego al número entero. Entonces voy a necesitar un paso opcional, que le digo yo. Sí o sí. Que es multiplicarlo por un número entero. Y ahí me tiene que dar
en los tres iguales, pero en los tres los voy a multiplicar. Si yo multiplico a 1,3446, voy a empezar por 2. A ver si por 2 queda entero. No, queda 2,68, nada que ver. A ver, 1,3446 por 3 es 4. Entonces, si yo multiplico por 3, son números así enteros muy chiquitos. No. Este me da 4, me da 4,03. Bueno, es lo más aproximado, ¿sí? Al 4. Pero guarda que yo a los 3 los tengo que multiplicar por ese mismo número. Entonces este me queda 3, 4 y 3. ¿Sí? Si acá me hubiese quedado 1, 2, ¿sí? En el resultado, al principio, me hubiese quedado 1, 2 y 1, ya está. Esa es la fórmula mínima. Pero en este caso, tuve que multiplicar por un número entero para que me quede un número entero al final, en los 3. Entonces, ¿cuál es la fórmula mínima? Carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Y esa sería la respuesta a este problema, pero nosotros vamos a seguir para sacar la fórmula verdadera o la fórmula molecular, ¿no? Del ácido ascórbico, porque esta no es la real, es como si estuviera simplificada la molecular, ¿sí? Está simplificada, o es la misma, porque puede ser que sea la misma. Voy a buscar, porque no me acuerdo, cuál era la fórmula molecular del ácido ascórbico. A ver, voy a chusmear. Ácido ascórbico. O por lo menos la masa molecular, pues nos tendrían que haber dado la masa molecular. Se las voy a dar yo. Ácido ascórbico. Ascórbico. Nunca me acuerdo. Pero bueno. Lo buscamos. 176,12 gramos por mol. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo como que estuviera en el problema. 176,12 gramos por mol. Entonces hay que averiguar la fórmula molecular. Tengo que tener ese dato, ¿sí? No estaba ese dato porque solamente nos pedían la fórmula mínima, que esta es la resuelta ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer para sacar la fórmula molecular? Vamos a sacar un numerito, ¿sí? Le vamos a poner, no sé, A, ¿sí? Un número A. Ese número A tiene que ser un número entero. ¿De dónde sale ese número A? Sale de dividir la masa molecular, ¿sí? De la fórmula molecular del compuesto, del ácido ascórbico, dividido la masa molecular de la fórmula empírica, o mínima. ¿Sí? No por 100 ni por nada, porque me tiene que dar un número entero. Entonces, este es el dato que a mí me tienen que dar para sacar la fórmula molecular. ¿Y este de dónde sale? Esta sale de la fórmula mínima. ¿Qué voy a tener que hacer? 3 por la masa atómica del carbono, que es 12, más 4 por 1, más 3 por 16. ¿Sí? Todo eso, le voy a hacer una llavecita, porque me quedé sin lugar al lado. A ver, ¿cuánto sería? Ustedes vayan sacándolo. Más 4, más 16 por 3. Más 4, listo, 88. ¿No es cierto? Eso me dio 88. Son 88 gramos por mol porque es la masa molecular de la fórmula mínima. Entonces, ese numerito
sería 176,12, que es la verdadera fórmula molecular, o sea, el verdadero peso molecular del ácido ascórbico, dividido 88 gramos por mol. Eso tiene que dar un número entero. Sí o sí, porque si no está mal. 176,12 dividido 88 da 2,001. O sea que es 2. Vamos bien. Entonces, ahora, el paso que sigue es agarrar la fórmula mínima, que es carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 3, y multiplicar a todos esos números, ¿por qué? Por 2. Eso lo pongo ahí, por 2. Entonces, ¿qué me queda? 3 por 2, 6. 2 por 4, 8. Y 2 por 3, 6. Esa. Ay. A ver, vamos a hacer un cuadrito. A ver si se puede hacer con eso. Esa es la fórmula del ácido ascórbico. Esa es la fórmula molecular del ácido ascórbico, que no lo sabíamos, no teníamos idea, pero con los porcentajes de cada elemento, pasando por la fórmula mínima o empírica, y conociendo la masa molecular del ácido ascórbico, podemos llegar a su fórmula. Se los voy a grabar esto, porque tal vez lo necesiten, porque está la parte, es como una parte más resumida que hago yo, ¿sí? Para sacar la fórmula mínima y molecular, sin hacer tantos, voy a grabar en el escritorio, sin hacer tantos esquemas, ¿sí? ¿Se entendió? Voy a ver si puedo agarrar alguno de el trabajo práctico, como para hacer otro. A ver. Ven que está todo explicadito, paso por paso, ¿sí? Lo explica el apunte, pero está bueno así, es como otra manera para ahorrar tiempo, ¿sí? A ver, alguno que tengamos que hacerla más. Bueno, ven que el 28 dice, un compuesto analizado dio la siguiente composición porcentual, ve que tiene potasio, tiene cromo y tiene oxígeno, deducir la fórmula mínima. Este compuesto es inorgánico, entonces la fórmula mínima es la misma, va a ser la misma que la fórmula molecular. Es muy raro que pueda haber alguna excepción de algún inorgánico que sea distinto. Pero bueno, solamente la fórmula molecular, ¿sí? A ver, bueno, hagámosla. Hagamos el 28. Ya que estamos con el 28. Y ustedes después ya les dejo los demás. Bueno, entonces, ¿qué tiene este compuesto? Tiene potasio, tiene cromo y tiene oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes? 26,57, 35,36 y 38,07. Los divido ¿por qué? Por su masa atómica. Lo único que me sé es el oxígeno. Vamos a chusmear cuánto es el potasio. 39,09. Y el cromo, 52. Es 51,99, le voy a poner 52 directamente. Bien, entonces, 26,57 dividido 39,09 es 67,97. Voy a poner 4 decimales para que sea más específico, más cerca del número.
Estoy verificando porque no sé, me parece que me salió mal. 26,57 dividido 39,09. Claro, nada que ver. Me cambió una coma. La coma no va ahí. Es 0, ahí. Y esto, está bien, los numeritos están bien. No hace falta tantos decimales cuando es así. Con 4 están bien. Ahí está. Ustedes vayan verificando también si estoy poniendo bien las cosas. Después 35,36 dividido 52 es 0, acá es 0,6805. Y 38,07 dividido 16, 2,3793. ¿Qué hacíamos acá? Lo dividíamos por el más pequeño, que en este caso es 0,6805. Esto ya pongo 1 y esto 6805. A ver, ¿cuánto daría entonces? 0,69, casi 1 ese, dividido 0,6805. ¿Ven? 1,02. Vamos a ponerlo así. 28, 2. Este 1. Y 2,3793 dividido 0,6805 Es 3,4964, más o menos. ¿Sí? Ven que no llegué. No llegué a lo que teníamos que hacer, o sea, a llegar a un número entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Multiplicarlo por un número entero, los 3 iguales, para que llegue, me voy a fijar con el 349, que es el número más difícil, más complicado que está, porque está más alejado del número entero, ¿no? Entonces, 3,5 más o menos por 2 es 7. Así que directamente lo voy a hacer por 2. Este lo voy a dejar como 1, porque ya cuando dice 1,0 ya está más aproximado al número entero. Entonces lo dejo el 2. ¿Sí? El más complicado que hay que fijarse es los que ya tienen más decimales. Entonces 2, ese es 2 y este es 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la fórmula mínima y molecular? Potasio, 2. Cromo, ¿cuántos son? 2. Y oxígeno son 7. ¿Está bien esta molécula? ¿Es real? Sí, es el dicromato de potasio. Que si nos darían la fórmula molecular, obviamente que nos va a dar igual. La fórmula molecular, la masa molecular es la misma que la fórmula mínima, entonces nos va, el numerito este que sacábamos entero, el A, es 1. Entonces es la misma, ¿sí? ¿Ven cómo se va haciendo? No es complicado, hay que practicarlo. ¿Dudas? Me fijo si ustedes se sacan el micrófono. Si no se sacan el micrófono, están bien. Perfecto. Bueno, ahí tienen entonces el 28 listo. Entonces les queda avanzar con los demás, que todos los que sean fórmula mínima y molecular. Les dejo de tarea eso. Que hay bastantes. No son tantos, pero hay algunos. Muy bien, ¿qué nos queda ahora? Lo que nos queda ahora son todas las leyes del estado gaseoso, creo yo. Paren, me voy a fijar porque yo siempre por ahí me olvido de cosas. Sí, es eso. Pero antes vemos un poquito lo que es la densidad. Vemos un poquito lo que es la densidad, ¿sí? Porque la densidad es una variable que vamos a trabajar mucho, muchísimo. La densidad se define como masa sobre volumen, ¿sí?
lo habíamos visto que era una propiedad intensiva, ¿no? Es específica porque cada sustancia pura tiene su densidad. No es una unidad de concentración, ¿no? No es una unidad que yo diga, bueno, en 100 gramos de agua tengo 2 de cloruro de sodio. No, nada que ver, sino que la densidad solamente estoy viendo una relación de masa sobre volumen de una solución, de una sustancia pura. Solamente digo cuánto volumen, cuánto pesa, digamos, al revés, digamos, cuánto pesa o qué masa tiene una cierta cantidad de volumen que puede ser en un líquido, en un sólido, en un gas. Ahora vamos a empezar a trabajar con gases, pero después densidad lo vamos a poner en nuestras soluciones líquidas y todo, así que vamos a estar bastante con densidad. Ahí tienen la formulita de la densidad, ¿sí? Su símbolo, que es M sobre B. Bueno, es masa, M es masa, y V corta, digamos, mayúscula, es volumen. Así van viendo todos los símbolos de las variables, ¿no? De nuestras propiedades, que son las variables o propiedades. Acá se pueden usar muchísimas unidades en densidad, por eso ustedes en el campus tienen ahí cambio de unidades, si no lo vieron con el profe, si lo están viendo con el profe, buenísimo, las unidades, porque hacen esos cambios bastantes de unidades, porque pueden usar cualquier unidad de masa y cualquier unidad de volumen, ¿sí? Generalmente hay algo en química que siempre se usa, y eso es lo lindo, porque gracias a Dios siempre usan lo mismo. Cuando yo tengo un gas, ¿sí? La unidad de densidad que siempre se usa es gramo por litro. Siempre ténganlo en cuenta, porque a veces te dicen la densidad de este gas es 2, pongámosle, ¿no? Un ejemplo, ¿no? 2,4. Y no te ponen la unidad. Bueno, ¿qué unidad tiene? Gramo por litro, porque estás hablando de un gas. Entonces, siempre acuérdense de esto lo que les estoy diciendo. Si a mí no me dan la unidad, porque a veces no lo ponen, porque es obvio. Bueno, ¿por qué es obvio? Porque siempre en química, para un gas, se usa gramo por litro. Para sólido y para líquidos, se usa gramo por mililitro, ¿sí? Esto es lo mismo que gramo por decímetro cúbico, ¿sí? Acuérdense que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Y esto es lo mismo que gramo por centímetro cúbico, ¿no? Así que esas son las unidades más usadas. Después te pueden poner en otra unidad, sí, te pueden poner cualquier unidad de masa y volumen. Así que guarda con eso. Bien, un ejemplo fácil. Dice ejemplo número 12. El oro es un metal precioso químicamente inerte, se utiliza en joyería, principalmente en joyería, para piezas dentales, aparatos electrónicos. Un lingote de oro con una masa de 301 gramos tiene un volumen de 15,6 centímetros cúbicos. Calcular la densidad del oro. O sea, me están dando la masa y me están dando el volumen. Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir, y es un sólido, así que está bien que nos quede en gramo por centímetro cúbico, dividir la masa sobre el volumen, ¿sí? Ven que el lingote que tiene esta masa tiene un volumen, entonces estoy viendo la relación masa sobre volumen. Bueno, me dice que es 19,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay que razonar y entender qué es lo que nos quiere decir una propiedad. Siempre razonen todo. No hagan todo así por automático, por robot. No. Son personas que tienen que pensar. Entonces, razónenlo. ¿Qué quiere decir? Que cada mililitro o por cada centímetro cúbico, eso pesa 19,3 gramos. O sea, es bastante pesadito, porque vos agarrás un mililitro, ¿sí? Medís un mililitro y eso tiene que pesar 19,3 gramos. Eso es lo que quiere decir. Y no es tan difícil más que esto. O sea, así se saca la densidad. Y yo desde la densidad
puedo saber qué volumen. A mí se me dan la masa y me dan la densidad, puedo saber el volumen, porque despejo la formulita. No es otra cosa extraña. Y con el volumen y con la densidad puedo sacar la masa que tiene la sustancia. ¿Estamos hasta ahí? Esto antes de empezar con las leyes del estado gaseoso.